Hola amigos, ¿cómo están? Estos compadres y chairos y el tema de hoy es... Hablamos de la candidatura de Marichuy y del CNI. Bueno, recientemente acaba de venir Marichuy al estado de Tlaxcala y eso nos da pie para poder abordar este tema que teníamos pendiente, compadre. ¿Por qué una candidatura indígena en estos momentos en el 2018? ¿Por qué es necesario? Porque los compas tienen todo el derecho de hacerlo, al no sentirse representados por ninguna de las opciones políticas y porque en consenso. Debemos ser muy claros que no es el ejército zapatista únicamente, como todos creen, quien postula a Marichuy, sino es el Consejo Nacional Indígena que se integra de muchas comunidades indígenas a lo largo del país, que en 2016 se les dio Consulta a las la bases. consulta y cuando se volvieron a reunir dijeron, va, y entonces de ahí nace. Entonces yo creo que es importante porque viene de la organización, porque se fueron consultados todos los pueblos y porque ellos tienen derecho a decir no me siento representado y buscar la manera de ser escuchados. Y además fíjate que yo creo que después de la irrupción del movimiento zapatista del 94, de toda la gran efervescencia que hay, creo que de repente se nos olvidó nuevamente estas comunidades, estos pueblos, y pues creo que es una forma legítima de decir, bueno, aquí estamos siendo despojados de nuestros territorios, sigue niveles de discriminación en México muy fuertes. A veces nos quejamos de cómo tratan a nuestros paisanos en México y nosotros mismos, a habitantes, hermanos nuestros de este país, pues los tratamos igual con la punta del pie, ¿no? Entonces sí es muy complicado, dices tú, toda esa parte, pero me parece muy legítima la candidatura de Marichuy por estos temas, ¿no? Porque vuelven a colocar en el centro de la agenda la cuestión indígena en nuestro país y todo el despojo que se está teniendo, ¿no? Y ahí me gustaría nada más, precisamente cuando hablamos del tema de Marichuy, un sector de la izquierda pregunta, ¿no? Pues le están haciendo el juego al PRI o por qué una candidatura en este momento, etcétera. ¿Qué les dirías a ellos, compadre? A mí algo que me movió en el corazón fue algo que Marichuy dijo en su reciente visita, que fue: nosotros no queremos el poder de una silla manchada. Nosotros no estamos aquí para ostentar este poder, para buscar este poder. Nosotros lo que queremos es ser escuchados, porque difícilmente los gobiernos en turno nos están volteando a ver. Lo que nosotros queremos los gobiernos y la sociedad de repente. Lo que nosotros queremos hacer es que desde la organización independiente de cada uno de los pueblos, porque cada uno de los pueblos verá cómo lo hace, buscar el hecho de estar unidos, visibles, porque muchas veces pues estas luchas son separadas y aparentemente nadie se da cuenta porque cada quien está llevando algo a su molino, ¿no? Entonces, en ese sentido de decir, saben que es momento de unirnos porque separados nos están golpeteando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante de Marichuy, de decir, ¿sabes qué? Yo estoy utilizando... Que al final se convierte en un símbolo, ¿no? Porque ya lo decíamos, hay detrás todo un CNI, toda una organización más completa, ¿no? Pero ella como vocera lo dice muy claramente, el hecho de, nosotros no queremos nosotros, el simbolismo que representaría para la clase política de este país y para la sociedad misma, el hecho de que una candidata indígena aparezca en la boleta electoral cuando hemos creído que los actores políticos pues deben de ser esos niños acomodados, esas personas que pueden estar formados en Estados Unidos, que pueden costear una campaña, ¿no? Entonces el hecho de decir, no, desde la organización, de nosotros los de abajo, queremos que la nación entera nos escuche. Sin embargo, por decir ahí, compadre, ¿por qué crees que no haya tenido el punch que se esperaba? No digo, todavía falta, tenemos un gran problema con la tecnología y sobre todo con la cobertura, que muchas comunidades pues, no hay internet, a veces no hay ni celular, y bueno, solo en algunos municipios les dieron la oportunidad de recabar firmas en papel, pero en el resto de las ciudades, en el resto del país, pues llevaba poco más de 200,000 firmas, que si bien hablan de un número considerable, de mexicanos que dijeron, nos las jugamos con el Congreso Indígena, que eso no significa que forzosamente tengas que votar por un candidato, ¿no? Es darle ese aval. ¿Por qué crees que no haya tenido tanto calado? Yo creo que se debe mucho a que los medios sí han jugado un papel, que el gobierno también ha jugado un papel, y el hecho de no darles esta visibilidad, esta oportunidad. Yo te lo comentaba, ¿no? Hace unos días pude estar en Chiapas y yo veía cómo a los comerciantes de allá le decían, si tú vemos que tú te registras y tú apoyas a la candidata Marichuy, pues nada más
no te dejamos seguir trabajando, ¿no? Entonces, eso fue algo que, hablando con nuestros conocidos, con los amigos que están en el sureste, pues se dio en muchas partes, ¿no? Entonces, pues sabíamos que el aparato gubernamental iba a hacer todo lo posible para que Marichuy no sea candidata, ¿no? Fíjate que por ese lado está, dices tú, hay una estructura gubernamental, pero por el otro creo que también hay un sector de la otra izquierda política, electoral, que en estos momentos sobre todo concentra las fuerzas de Andrés Manuel, que hay también mucha gente de base, ¿no? Que se pudiera estar solidarizando con esta causa, pero el día de hoy lo ven como una competencia, ¿no? Lo ven como una competencia, entonces creo que hay un poco de decir no, porque le va a hacer competencia a mi candidato. Sin embargo, creo que no se entiende bien precisamente esta lucha, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la candidatura de Marichuy? Que en primer lugar, ya lo dijiste bien, si no buscan el poder, sino lo que quieren es articular fuerzas, articular los movimientos sociales y también poner en la agenda una serie de temas que ahorita en las campañas pues no existen, ¿no? Que tienen que ver con el anticapitalismo, el antipatriarcado y el anticolonialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los indígenas siguen siendo explotados, le siguen despojando sus tierras, ya lo decíamos, esta cultura machista, ¿no? Y esta cultura capitalista de destrozar nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces creo que por eso pudieron articular o han articulado una serie de demandas que tú lo decías, ¿no? No están en las agendas de los otros partidos, ni siquiera en los llamados de izquierda. Y nosotros cuando hablamos del CNI o hablamos del Ejército Zapatista, pensamos que solamente los indígenas que viven en Chiapas, en Oaxaca, tienen problemas. Y nos damos cuenta que no es así, o sea, actualmente nos damos cuenta, o hay mensajes donde dicen, no solamente los indígenas, sino ya clases, o podría decir, las ciudades, más medias, dicen, las cosas están mal, o sea, no están muy bien. Un claro ejemplo es el hecho de lo que van a construir en Calpulalpa, ¿no? El hecho de expropiar cierta cantidad de hectáreas considerables para poder poner una planta hidroeléctrica que alimente en un futuro la energía del nuevo aeropuerto, ¿no? Y de esas pequeñas luchas y esas pequeñas resistencias que hay a lo largo del país con las mineras. Apenas que fuimos a Cuetzalan vimos cómo los amigos de los compas de Cuetzalan pues están luchando para que no les quiten su agua, ¿no? Entonces en ese momento nos damos cuenta pues que es válido, ¿no? Y cuando esta gente dice, ¿sabes qué? Es que a mí me dijeron esto, es que a mí me dijeron aquello. Por lo que siempre hemos dicho, pues creo que antes de opinar debemos de informarnos y ver qué es lo que está pasando. Y si nunca nos hemos detenido a escuchar a los indígenas, ¿cómo vamos a opinar o creer lo que está pasando, no? Fíjate que ya para terminar, a mí me gustaría retomar esta última parte que dices, ¿no? Efectivamente, antes se decía, solo en los indígenas hay discriminación, hay pobreza, hay esto, y sí lo hay, pero el día de hoy también los sectores mestizos, etcétera, como se autodefinan, otros más, inclusive otras minorías como los grupos afrodescendientes en México, pues viven situaciones de discriminación, de marginación y de exclusión de este sistema capitalista que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que por eso la candidatura de Marichuy, esta iniciativa es muy interesante. Qué pena que no pudo calar todavía más hondo en la sociedad mexicana, pero bueno, ahí están, siguen estando y tenemos que solidarizarnos con ellos en sus luchas. A mí algo que me movió el corazón fue lo que ellos comentaban. En este proceso de cambio necesitamos el dinamismo de los jóvenes, pero al mismo tiempo que los jóvenes escuchen la sabiduría de los que ya vivieron, de los que desde el principio han visto cómo se han creado estos procesos y a los que pocas veces volteamos a escuchar. Y por segunda parte, lo que Marichuy decía, esta lucha no acaba en julio, porque esta lucha empezó hace 20 años y aunque parezca una utopía, es una lucha que ellos, y creo que nos sumamos a eso, pues vamos a seguir intentando transformar lo que aparentemente parece intransformable. Bueno, esto fue nuestra opinión en Compadres y Chairos, muchas gracias. Un abrazo a todos. Órale pues, ánimo, ánimo. Vamos a conocer esta canción y esperamos que la bailen y disfruten. Es una cumbia. Trabajar con la voz del pueblo, por las ofensas de la memoria.